Toda la semana esperamos esta hora para reunirnos con ustedes, para conversar sobre temas de actualidad, para discutir opiniones. En algunas estamos de acuerdo, en otras no, pero siempre tenemos la guía y la participación de ustedes para formarlas. Hoy además tenemos un gran invitado para reflexionar sobre la guerra a partir del arte. Daniel Samper Pizano, por favor, preséntanos. Bueno, estamos con una compañía excepcional. Además, queremos agradecerle sobre todo a Alex Borowensky su presencia. Él es director de un grupo de teatro que funciona desde hace varios años, pero obviamente desde que empezó la agresión rusa a Ucrania, tuvo que refugiarse en un búnker, que es un sitio donde habitualmente hacían ensayos y tal. Y en ese búnker está dirigiendo, o en ese sótano, está dirigiendo su equipo y está presentando obras de teatro. De modo que Alex Borowensky es no solo un gran director, sino una persona que ha resuelto sobrevivir a la guerra, y él se presenta más que como actor o lo que sea, como sobreviviente. Alex, bienvenido. Alex habla muy buen español, pero prefiere que se le hable lentamente y eso estamos tratando de hacer. Alex, bienvenido. Hola, hola de Kiev, abrazo de Kiev. Hola. Hola. Alex, muchas gracias por estar. Es una honra como para nosotros en estos momentos hablar dentro de océano con la gente de Colombia es una cosa que me da mucho despacio, porque en estos momentos estamos bloqueados en nuestros sótanos, en nuestros refugios, pero cuando podemos hablar como así, me siento muy bien. ¿Cómo es la vida diaria en ese sótano, en ese subterráneo, en ese búnker en que está el Pro English Theater, que es el nombre del teatro que dirige Alex y que lo dirige con Anabel Sotelo, que es su compañera artista y de vida? Sí, en este momento estoy en el sótano de nuestro teatro, Pro English Theater, y estamos único, solo teatro que produce obras en inglés. Y siempre producimos obras en inglés porque siempre queremos hablar con el mundo en la lengua que toda persona puede entender, es inglés y español a veces. Nuestro lugar es como un lugar de mágico en estos momentos, porque todo el barrio en Kiev, cerca de mí, no tiene luz, pero en mi teatro hay luz y tenemos wifi y tenemos internet y es como, no sé, no es un lugar de como decisiones, no es un lugar donde políticos viven, pero tenemos luz. No sé por qué, es una magia de teatro. Ustedes se reúnen todos los días en ese mismo sitio, duermen allí. ¿Cuántos viven en ese sitio? En este momento no vivimos en nuestro refugio. Vivíamos en nuestro teatro en marzo y abril, porque en este momento Kiev casi estaba rodeada de ejércitos rusos y rusos tenían esta idea estupenda como cobrar Ucrania en 3 días. No, eso no sucede, pero Kiev fue en gran amenaza. Y por eso, por 2 meses vivíamos en nuestro teatro. 30, 40, depende de mes, pero hay días había días que teníamos 40 personas y 7 gatos también. Porque dueños de los gatos escapan de Kiev y nosotros como teníamos un cuarto solo para gatos. Y vecinos y actores y todos mis colegas vivían aquí. En esta habitación teníamos como una docena de personas. Es interesante porque en el teatro siempre ha habido una escuela de creación colectiva, pero además de vivir en el mismo sitio bajo la presión de una guerra, tratando de pintar el mundo y de hacerlo en una obra, pues me parece que es una experiencia sin igual, que de eso habrá que escribir.
Sí, es que siempre dicen que el arte salve las vidas y en este momento yo puedo entender que es verdad, es realidad, porque en esta habitación teníamos un lugar para comer y para comer 30 personas y todos los vecinos. En otra habitación ponemos nuestros libros para proteger las ventanas de explosión y bloqueamos las ventanas con los libros, no con otras cosas, porque no tenemos otras cosas, pero en teatro tenemos muchos libros y estos libros salvan las vidas. Es algo que creo que yo voy a decir a mis niños. Estas historias de sobrevivencia, estas historias, cosas únicas de nuestra vida. Y nunca quería experienciar estas cosas, pero no tengo opción. Y estas cosas yo voy a poner en mis obras teátricas. Estas cosas mis amigos ponen en sus poesías. Estas cosas que cambian la vida. Es la guerra. Uh-huh. Alex, la manera como supimos de usted fue muy curiosa y es porque en su teatro resolvieron hacer una obra con varios trozos de distintos autores y uno de ellos era un colombiano, que es Héctor Abad. Héctor Abad está en el repertorio del teatro de ustedes y gracias a él yo conseguimos nosotros la manera de llegar a usted. De modo que quiero mencionar un poco esto de Héctor Abad. ¿Qué hicieron de Héctor Abad? ¿Qué obra montaron de Héctor Abad? Héctor Abad Facialince es un escritor que nuestra actriz, Anabel Sotelo Ramírez, también tiene una casa de publicidad. Publica libros. Libros traducen en ucraniano, pero libros de Latinoamérica. Y Héctor Abad y su libro El olvido en que seremos era el segundo libro que Anabel publicó. Y sus libros usamos para proteger nuestras ventanas. Todos estos volúmenes de Héctor Abad en ucraniano ponen a las ventanas para proteger nuestras vidas. Y cuando empezamos a trabajar en nuestra obra teátrica, cuando vivimos en este sótano rodeados de ejércitos rusos, es el libro en un poco como un par de parágrafos de Héctor Abad libro, El olvido en que seremos, uso en mi obra teátrica. No uso todo el texto porque es un gran libro, muy interesante, pero usamos un par de historias con Héctor Abad y sus relaciones de su padre, porque El olvido en que seremos es el libro autobiográfico. Es con Héctor Abad, es su niñez y su relación con padre, y cambiamos un poco de historia con permiso de Héctor, y usamos estas relaciones para decir una historia de una niña y sus relaciones con su padre. A propósito, una noticia para todos, especialmente para Alex. Esta semana en Madrid, Héctor acaba de presentar su último libro que se llama Salvo mi corazón, todo está bien, título que procede de una poesía de un poeta colombiano, Eduardo Carranza, y tiene que ver con una persona que está gravemente enferma del corazón. De manera que este libro ya llegará a reforzarles las ventanas, Alex. Wow. Sí, Daniel, sí. pero... Alex, ¿cuándo ponemos ¿cuál libro o cuál obra de teatro o cuál manifestación de arte te ha servido más de consuelo o de forma de resistencia durante la guerra? Interesante. Es que cada obra teátrica te pone consuelo, creo que. Y cuando empezó a trabajar en mi nueva obra, el libro de las sirenas, usamos el libro, para eso usamos el texto de Markus Zusak.
Markus Zusak es un escritor de Australia y escribe de Segunda Guerra Mundial, pero escribe de estas cosas con tan amor y con tan profundidad, y con su interpretación yo quería hablar de nuestra guerra, pero no directamente. Hablamos de Segunda Guerra Mundial, pero en realidad nuestra actriz Anabel usa teléfono móvil en la escena y Telegram noticias y todo esto. Es una única combinación de historia de Segunda Guerra Mundial y historia de Nueva Guerra Mundial, creo que es. Y no hay tan diferencia en realidad. Todas las guerras tienen algo en común. Es vidas y muertes y todo esto. Para mí y para mis actores y para Anabel, esta oportunidad, poner cosas teátricas en el sótano durante la guerra, cuando oímos explosiones, es algo que a nosotros dan vivo. Podemos sentir que vivimos cuando ponemos obras teátricas. Ana. Alex, yo quería preguntarle cómo fue el momento en el que se hizo la invasión rusa en Ucrania, cómo se vivió ese momento, si había anticipación antes de lo que iba a ocurrir y qué ha pasado con la cotidianidad en la vida en Ucrania. Vemos en redes sociales todo tipo de personas haciendo relatos de lo que es hoy en día la vida allá. Cuéntenos cómo fue ese momento para ustedes. ¿En este momento o antes de invasión? Ambos. Ok, vale. Antes de la invasión, en febrero, teníamos mucha ¿cómo se dice? Anticipamos mucho y fue como una sombra, una gran sombra de algo va a suceder, algo mal va a suceder, con todos los ejércitos rodeaban Ucrania, pero yo y mis amigos nunca creemos que la guerra real puede suceder. Yo no tenía esta mochila de emergencia, ¿sabes? De esta mochila con todos los powerbanks y todo esto, no teníamos. Y cuando yo y Anabel despertamos por la mañana, es 24 de febrero, con sonido de explosiones, por 2 o 3 horas no podemos hacer nada. Solamente oímos de estos sonidos y leemos noticias y como estamos en shock. Y yo y Anabel ponemos un par de series de Friends, estas series, amigos, cómicas. Ponemos por el ordenador y vemos. Y es como cosa para hacer normal, porque la guerra es algo que en este momento no es normal. No puedes hacer nada con esto, no puedes creer en esto. Por 2 o 3 horas no hacemos nada y después fuimos al teatro, porque con esto entendemos es el lugar donde queremos estar. Y un par de horas después, nuestras vecinas van abajo y nos preguntan, ¿es el refugio? Y yo digo, no es el refugio, es el teatro, pero puedes venir. Y un par de horas, 40 personas vivían en nuestro teatro. Es el inicio, el empiezo de la guerra. Y después trabajamos mucho con estas cosas humanitarias. Trabajamos mucho con la gente porque tenemos 2 coches y con estos coches empezamos a dar evacuación a la gente que necesitaba evacuación. Ponemos gente a las estaciones de trenes y todo esto. Y vivimos y obtuvimos comida y todo esto, pero
un par de días y yo entendí que no es bastante, no es suficiente. Solo hacemos esto y nos convertimos como animales que solo sobreviven. Y yo he dicho a Anabel que necesitamos ensayar, necesitamos poner alguna obra teátrica porque es lo que seamos, artistas. Y ensayamos entre de la gente que dormían en estas cuadras teátricas, ensayamos entre de los gatos, ensayamos donde que podemos ensayar. Y ponemos esta obra, el libro de las sirenas, en marzo. Y esta obra fue teníamos nuestro estreno en 10 de abril y nuestra pública primera era solamente nuestros gente que viven en nuestro refugio, pero también 10,000 de pública de internet, porque en este momento teníamos muchos contactos de todo el mundo artístico y ponemos nuestra obra como streaming, y este streaming es creo que 2,000 personas pueden ver esta cosa. Alex, la ciudad en donde está Kiev tiene una historia pues muy antigua, más de 1500 años de fundada, una huella cultural y artística muy grande en el mundo, pero de este lado del Atlántico y particularmente Colombia no conocemos mucho acerca de la cultura ucraniana. Yo quisiera que usted le explicara brevemente a los colombianos qué es ser ucraniano, qué significa para una persona como usted, como ciudadano y como artista, la independencia de Ucrania, y qué es lo que se está peleando en esta guerra. Interesante cuestión. Gracias. Creo que Ucrania es un país con historia muy rica, con historia de guerras diferentes, con historia de diferente gente que entra a Ucrania. Ucrania es como un intercambio de civilizaciones. Sí, estamos en el centro de Europa, estamos en esta mitad de Europa y Asia, y tenemos muchas cosas con historia. Y creo que es es casi imposible sobrevivir y mantener la cultura de Ucrania con todas estas influencias de diferentes países, de Rusia, Rumania, Polonia y todo esto. Pero podemos mantener nuestra cultura, nuestra literatura. Ucrania tiene una muy rica literatura de autores. Taras Shevchenko es un de gran escritores de poesía del mundo. Es como Shevchenko, es como William Shakespeare para nosotros, y creo que para el mundo también. Tenemos arquitectura, muy rica arquitectura, y en estos momentos Kiev es una ciudad muy bonita. Con toda la guerra y todo esto, muy bonito, con arquitectura y todo lo que tenemos. Una gran historia del teatro también, una gran historia del teatro, porque teatro en soviéticos tiempos fue influenciado con Stanislavski, el sistema de Stanislavski y todo esto. Pero con la independencia de Ucrania que obtuvimos en 1991, teatro ucraniano empezó a florecer con cosas nuevas, con cosas europeanas, con cosas diferentes. No es el teatro como tradicional, con canciones y bailes, ya no. En este momento tenemos teatro de gran nivel. Y creo que Pro Inglés Teatro es un teatro de gran nivel también. Pero no solo de nosotros, no solo de nuestro teatro. Teatros en Kiev, teatros en Ivano-Frankivsk,
teatros en Lviv. Es un teatro de muy buena calidad. Y Ucrania tiene mucho que ofrecer al mundo. Y creo que cuando vamos a ganar esta guerra, la cultura de Ucrania es como un brand, es como un signo Marca. de buena calidad y de real alma. Porque creo que cuando hablo con vosotros, yo siento este interés y alma abierta. Y creo que es lo que ucranianos tienen también, alma abierta. Bueno, pues estamos hablando con este gran director de teatro que está en Kiev, la ciudad que ha conectado en la antigüedad el Imperio Otomano con Escandinavia, en la vida moderna Europa con Asia, Europa también con lo que fue la antigua Unión Soviética y antes con lo que fue el Imperio Ruso. Una ciudad que ha marcado la historia del mundo y que ahora sufre y llora, pero no se rinde. Vamos. Dani, estás con el micrófono apagado. Una gran columna, Anita, y una reflexión importante. A veces nos importan más las cosas que la gente. Esta violencia, este abuso que está cometiendo contra una mujer no debe ser de ninguna manera tolerado por la sociedad, ni pensar que lo grave está en la protesta. Desde luego hay que amparar la protesta pacífica sobre la violenta, pero no nos podemos olvidar de que lo esencial es que se encuentre justicia para estas personas y que no vuelva a suceder. Daniel Samper Pizano. Bueno, yo quiero, sé que Daniel Samper Ospina quería hacer una última pregunta a Alex antes de despedirlo. Quiero agradecerle porque sé que en ese lugar de Kiev no hay internet. La única fuente, el agua escasa que llega de internet es la que maneja el búnker. Entonces ha sido pues un gesto de generosidad estar con nosotros hoy por la mañana. Pero antes de despedirlo, Daniel Samper Ospina quería hacerle una pregunta. Alex, ¿qué pasó con los gatos? Los 7 gaticos. Qué curioso, porque yo nunca tenía animales en casa, nunca quería animales, pero uno de estos 7 gatos en este momento vive en mi casa. Porque cuando despedimos de nuestro refugio y como casi continuamos con vida casi normal, en este momento yo necesito alguien o algo para proteger. Y en este momento Cicely the cat, el gato, vive en mi habitación. Alex, ¿por qué no se ha ido de Ucrania? ¿Por qué no se fue? ¿Cómo? ¿Por qué no se fue de Ucrania usted? ¿Por qué no emigró como tanta gente que se fue apenas? Es que teníamos un par de horas para decidir con Anabel qué queremos hacer. Si queremos escapar del país o combatir. Y nuestra decisión fue estar en el teatro y continuar con el arte. Porque es nuestra resistencia, es nuestro modo de vivir y nuestro modo de hablar con el mundo. Y creo que estos tipo de resistencia a veces puede mantener más importante mensaje que todos los armas y todos los, no sé, bullets, ejércitos. Con arte podemos mejorar el mundo. Y por eso mi decisión es estar en Kiev y crear arte. ¿Cuántos idiomas hablas, Alex? Quería preguntarte esa curiosidad antes de darte las gracias por habernos acompañado. Hablo español un poco. Muy bien, hablas muy bien. Hablo inglés, creo que es fluidamente. Y tenía antes de COVID, antes de todo, tenía una escuela de lenguas. Y fui un director de esta escuela de lenguas. Hablaba todas las lenguas de mi escuela, inglés, español, alemán y ucraniano, y hablaba ruso
pero en este momento no hablo. Puedo, pero no quiero. No quiero hablar esta lengua. Es posible que tengamos a Alex y su grupo en Colombia. Hay personas vinculadas al movimiento teatral que están haciendo esfuerzos por ver si pueden venir. Sería algo muy sencillo. Vendría Anabel, seguramente Alex, para presentar la obra de las sirenas en Colombia. Él la han presentado en España. Sería algo estupendo, no solamente para que los colombianos conozcamos más sobre Ucrania, sino para que Ucrania se dé más a conocer y encuentre un respaldo que ya tiene emocionalmente en esta agresión de que es víctima por parte de Rusia. Sí, es una honra para poner obras en Colombia. Sí. Pues ojalá lo veamos por aquí, Alex, sería estupendo. Muchísimas gracias. Sé que ustedes tienen que hacer un esfuerzo especial técnico y de tiempo para hablar con nosotros, pero aquí tiene un grupo de amigos y aquí tiene a los Danieles que están siempre listos para lo que usted quiera transmitir o decir. Muchas gracias de nuevo, un gran abrazo y muchos recuerdos a Anabel y al gato. Gracias a los Danieles, gracias a Anita, gracias al equipo técnico, gracias a Colombia. Gracias, Alex Borowensky, y gracias por tu lección de valor, por seguir creando y seguir trabajando en medio de la guerra. Además, atrincherado en una obra que todos queremos mucho, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Además de todas las cosas para las que ha servido también como refugio y trinchera en Kiev en medio de la guerra. Muchas gracias, Alex. Gracias. Chao, Alex, fuerza. Bueno.